feliz Día de las Madres a cada mamá, en cada familia, en cada, de donde sea que nos escuche, que el Señor sea abrazándolas y fortaleciéndolas, guiándolas y bendiciéndolas grandemente. Esta mañana tendremos una edición especial para las mamás. Haremos una pausa del estudio que estamos llevando y regresaremos la próxima semana con el estudio normal. Así que vamos a orar para comenzar el estudio de esta mañana y les invito a inclinar sus rostros. Bendito Padre Celestial, venimos a ti con corazones agradecidos, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y siempre es tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Cuando meditamos en lo que has hecho, Señor, estás haciendo y sigues y seguirás haciendo por nosotros, Señor, nos emocionamos, Señor, sabiendo que nunca nos desamparas, siempre has estado a nuestro lado, Señor, y te damos gracias por cada mamá que pusiste en nuestras vidas, Señor. La influencia, Señor, las enseñanzas, Padre, el ejemplo, el servicio, el sacrificio de cada una de ellas, Señor, nos forjó, las usaste, Señor, para traernos a este lugar donde estamos, Señor, y te damos gracias por ellas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú las seas consolando y guiando, Señor, fortaleciendo en su salud, Señor, si acaso necesitan de sanidad, Señor, te rogamos por ellas, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y grande en amor para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También pueden encontrar el estudio de esta mañana en la página de Facebook. Es una sola página y es exclusivo, especial, un estudio para por el Día de las Madres. Y queríamos empezar, dice, el Día de las Madres es un día muy emocional, muy especial. Es lindo reconocer las bondades y sacrificios que las mamás han hecho por nosotros. Por eso deseamos a cada mamá un feliz Día de las Madres. Pero este día también puede ser un día triste y vacío para aquellos que ya no tienen a su madre presente. Para otros puede ser una celebración de indiferencia porque no tuvieron tal vez a la mamá que deseaban. Pero Dios es bueno y provee de compasión y sanidad emocional para aquellos que se estén sintiendo así. Él dijo en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tal vez las circunstancias del salmista eran diferentes, no sabemos exactamente qué lo llevó a decir eso, pero a lo mejor en algún momento de nuestra vida todos sentimos que nos han fallado, ¿verdad? Sea un familiar, una pareja, un padre, una madre, y a veces cuando nos sentimos así podemos saber que Dios nunca nos falla, ¿verdad? ¿Cuántas veces esos sentimientos, esas emociones rigen nuestro pensar, ¿verdad? Y como estudiábamos la semana pasada, es en la mente que se batalla, están las tentaciones, ¿verdad? De sentirse solo, de sentirse incomprendido, de sentirse desamparado, ¿verdad? A veces nos sentimos en soledad, y eso el Señor nos dice, no pienses así, yo nunca te voy a dejar, aunque te deje la persona más cercana que tú puedas tener, yo no te voy a dejar. Y ese es el consuelo que debemos de tener en esta verdad, de que aunque haya pasado lo que haya pasado, ¿verdad? El Señor nunca nos va a dejar. También Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? El Señor tiene sus brazos abiertos para ofrecernos ese descanso, para descargar, ¿verdad? Yo pienso que no solamente espiritualmente el Señor es nuestro Salvador, ni tampoco solamente físicamente, que a veces buscamos sanidades físicas, ¿verdad? Pero hay a veces desbalance emocional, ¿verdad? Que sufrimos como seres humanos, ¿verdad? Como he repetido ya
¿verdad? Ese sentirse, el sentirse que desconsolado, ¿verdad? Y el Señor dice, no, ven a mí. Yo soy el que doy la paz, yo soy el que te puedo hacer descansar, el que te puedo descargar, ¿verdad? Porque cada sentimiento negativo emocional es una carga. Y a veces nos vamos haciendo de pesos que no fueron diseñados para nosotros. Y eso vamos a ver a través del estudio. Las mamás tenemos una tendencia, y a veces, bueno, los hijos en este caso también, que se está diciendo, aunque tu padre y tu madre te dejen, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, dice el Señor. Pero a veces las mamás tenemos esa tendencia de hacernos de cargas que no fueron diseñadas para nosotros, ¿verdad? Y el Señor dice, ven a mí, dámelas, dame tus cargas, dame tus trabajos, yo te haré descansar. Así que vamos a hacer esta oración. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda tu provisión. Te agradecemos por las madres y por aquellas que han hecho las veces de ellas. Gracias por mostrarnos tu amor y abrazarnos a través de ellas. Te rogamos que nos ayudes a enfocarnos en tu gracia y misericordia, en lo eterno y no lo terrenal. Gracias por el regalo de Jesús que nos abre la gloria y la posibilidad de volver a ver a nuestros seres queridos que te hayan aceptado. Tú eres bueno y te amamos. También te rogamos que sigas protegiendo, bendiciendo y guiando a las mamás. Guárdalas, dale salud y prospera sus esfuerzos. Dale sabiduría y paciencia, fortaleza, y que el amor de Cristo Jesús sea llenándolas día a día. Todo esto te lo rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. En esta mañana quisiéramos hacernos una pregunta. Y vamos a dar 3 respuestas. La pregunta es, ¿qué hace feliz a una madre piadosa? Una madre cristiana, una madre que teme a Dios. ¿Qué hace feliz a una mamá que honra a Dios? Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios diseñó a la familia. Él hizo todo lo necesario para que seamos felices en una estrecha comunión con Él y entre nosotros. Para eso creó Él a la familia, para podernos disfrutar de la comunión entre nosotros, y obviamente nos creó para tener una comunión con Él primeramente. Por eso dice, si estamos bien con Dios, ¿verdad? Esa relación y vertical, vamos a estar bien con nuestro prójimo, ¿verdad? Los 2 mandamientos principales: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese prójimo envuelve todo, ¿no? Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, la familia. Todos sabemos lo que pasó. Bueno, el Señor creó al hombre y a la mujer en absoluta perfección. Eso es algo que nosotros no tenemos el privilegio de gozar. Todos ya somos imperfectos, ¿verdad? Pero originalmente Adán y Eva eran perfectos en pensamientos, en sentimientos, en intenciones, en motivaciones. Todo era de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Vivir en un ambiente donde no hay egoísmos, donde no hay malas intenciones, ¿verdad? No hay segundos motivaciones detrás, ¿verdad? No, imagínense, donde un padre ve por el bienestar de sus hijos y por el de su esposa, y la de la esposa por los demás, ¿verdad? Era una relación perfecta entre el hombre y la mujer. Pero todos sabemos lo que pasó. Lamentablemente el ser humano se alejó de Dios, pecó, desobedeció y escogió separarse de Dios. Adán y Eva tuvieron la opción: ¿quieren seguir a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios, o quieren hacer su propia voluntad? Quieren hacerse sus propios dioses a sí mismos. Y ellos decidieron eso, separarse de Dios. Ya en ese estado, en un estado de castigo y de maldición, la madre de la humanidad, Eva, concibió a sus hijos en dolor y con dolor, ¿verdad? Todos los eruditos, bueno, las escrituras nos dicen que
después de que pecaron Adán y Eva, Eva concibió, o sea, ya la generación que nace bajo la maldición y el castigo de ser separados de Dios. Ya no había la misma comunión que gozaban Adán y Eva. Dice que el Señor se paseaba en el jardín del Edén, conversaba con ellos, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Ellos lo podían ver, ¿verdad? El Señor conversaba con ellos. Pero después del pecar, el Señor se distancia de ellos. Hay una separación. El ser humano ya no podía tener esa comunión. Y en ese estado nacen los hijos de Adán y Eva, en dolor y con dolor del pecado. Sin embargo, ella reconocía que Dios era el proveedor y el restaurador de todas las cosas. Génesis 4, 1 y 2 dice que conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvo relaciones con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primer hijo. Y dijo, eso dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El hijo primogénito de Eva, Caín, al nacer ella reconoce que Dios ha provisto un varón, un hijo, le ha dado. Vemos entre líneas, ¿verdad? Porque no podemos saber todo lo que pensaba Eva o qué dijo Eva, cómo los crió, pero entre líneas las escrituras nos dicen que ella reconocía a Dios como proveedor, ¿verdad? El Señor empieza a restaurar a ella. Miren en lo que dice Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Se pueden imaginar la desgracia para este hogar, esta familia, verdad? Pierden a dos de sus hijos en realidad, porque el que mató es desterrado y el que fue asesinado pues ya no lo tenían con ellos, ¿verdad? La situación de Eva, ¿no? Pierde a sus hijos, el degrado espiritual, moral de la familia entró en acción, ¿verdad? Ya no gozaban de la perfección. Entonces, pero ella, aún en ese estado, sigue reconociendo, hay un cambio en su mente, ya no está pensando quiero ser Dios, yo quiero estar en control, sino que está diciendo, Dios es el que provee, Dios es el que restaura, Él es el que me ha dado, ha sustituido al hijo que perdí, ¿verdad? Lo reconoce. Dice el versículo 26 de Génesis 4, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, o sea, el nieto de Eva. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová a través de este hijo que Dios le está sustituyendo a través de Set y de su hijo Enos. Esta generación empieza a invocar, empieza a buscar de Dios, empieza a reconocer al Señor, ¿verdad? Ahora, a pesar de que el pecado ya había entrado a este mundo, la gracia y misericordia de Dios nunca nos dejaron. Eva se preocupó de encaminar a Set, su hijo, en el conocimiento de Dios, y vio que la generación venidera empezó a buscar de Dios. Dios es un Dios de segundas, pusimos entre comillas, oportunidades, en realidad casi infinitas oportunidades. Él es un Dios de perdón y de restauración. Eva pecó, pero reconoció a Dios y hubo cambio en su proceder. En lugar de querer ser Dios, ahora reconoce al verdadero Dios y cree la promesa que le es dada. ¿Cuál fue esa promesa? La encontramos en Génesis 3:15, la primera profecía. Dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar.
¿verdad? La primera profecía de que vendría un vencedor, un salvador, un restaurador de la simiente de la mujer. La palabra simiente es traducida como semilla o esperma, pero la mujer no tiene eso. La idea es de que no habría intervención de un hombre, sino de Dios, ¿verdad? De la simiente de la mujer, que no tiene simiente, ¿verdad? Del lado de ella iba a venir un salvador, un restaurador, ¿verdad? Y se le da esta promesa a Adán y a Eva. Eva la recibe y le empieza a enseñar a su hijo, a pesar del sufrimiento, el pecado trae quebrantamiento. El pecado trae dolor en la familia, ¿verdad? El pecado trae separación de la relación con Dios y de nuestros seres queridos. Y aún en ese estado, Eva dice, no, Dios me prometió que a través de la simiente de la mujer, ¿verdad?, iba a venir un restaurador. Hay esperanza, ¿verdad? Jehová da esperanza, Jehová Dios da esperanza a la humanidad. Dios provee una salida a la maldición. Dios da una posibilidad de salvación en su Hijo, un medio de restauración y perdón a través de su Mesías Jesús. Pero no solo a la naturaleza y a la humanidad, específicamente al individuo, en este caso una madre que había fallado. ¿Ven? A veces como madres tal vez nos sentimos, hemos fallado, ¿verdad? No hemos sido perfectas. Y esa es la verdad, nadie es perfecto. Con Eva, imagínense, ella había sido perfecta y ahora está en otro estado y falló. Le falló a Dios, le falló a sus hijos, le falló a su esposo, ¿verdad? Pero la gracia de Dios está ahí, hay esperanza. Te puedo restaurar, ¿verdad? Y ella lo ve en su generación, ¿verdad? Es muy lindo ver que el Señor ha venido a deshacer las obras de la carne, del diablo y de la carne. Miren, primera de Juan 3:8, la Reina Valera antigua nos dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y sea lo que haya hecho el enemigo en su vida o en su hogar, con sus hijos o en su vida en particular, el pecado que haya destruido su hogar, el Señor ha venido para deshacer esas obras, para restaurarla, para darle una nueva oportunidad. A ti, mamá, que te sientes culpable, que sientes que fallaste, Jesús vino a ofrecer vida y vida en abundancia. Refúgiate en sus promesas, créele a su palabra. En Jesús hay restauración. Él vino a deshacer las obras del diablo. Aún Eva, con tremendo fallo, tuvo oportunidad de confiar en Dios y acercarse a Él. ¿Qué hace feliz a una madre temerosa de Dios? Depender y confiar en Él. El creerle a Él empieza con nosotras como mamás. Eso hizo Eva. Ella dijo, el Señor me ha provisto, el Señor me ha sustituido, el Señor es el que está restaurando, ¿verdad? Se reenfocó apropiadamente en el dador de la vida, en el Señor, el restaurador de su propio ser. Así que guarde eso en su corazón. ¿Qué hace feliz a una mamá? El depender y confiar en las promesas de Dios. Dios no falla, Él es fiel. Cumplió su promesa, esa profecía, miles de años. Fue la primera palabra de esperanza. Voy a mandar un restaurador. Y el Señor la cumplió hace 2000 años. Vino ese restaurador. En el principio era el verbo, dice las Escrituras. Esa palabra viviente y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se cumplió la promesa, vino de la simiente de la mujer, María, ¿verdad?
Emmanuel, Dios con nosotros, el restaurador. Vino a deshacer las obras de la carne, vino a deshacer las obras del diablo. Creamos y dependamos en Él. Vamos a ver una segunda cosa que hace feliz a una mamá. La tercera carta de Juan, en su capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Verdad? Aunque lo dijo Juan, ese es un sentimiento que cada mamá tenemos en nuestro corazón. No hay mayor felicidad para una madre saber que sus hijos andan en la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Verdad? El mundo dice que la verdad no es absoluta, que es relativa, que cada persona tiene su propia verdad. Si tú crees que tu verdad es hacer lo que te da la gana, esa es tu verdad y no nos debemos de meter, debemos de respetar. Pero la Biblia nos enseña que la verdad de Dios es absoluta. No hay muchas verdades, solo hay una verdad, ¿verdad? Y las Escrituras nos dicen que Jesús se revela como la verdad. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Bien exclusivo, muy exclusivo y bastante absoluto. No hay más. Solo yo, dijo Jesús, soy la verdad. Si a una mamá fiel a Dios le trae felicidad el confiar, el depender en Dios y ver que nuestros hijos hagan lo mismo también. Ahora, vamos a ver una última cosa que nos trae felicidad. Hasta ahorita hemos visto dos, ¿verdad? El depender, el confiar, el creer en la palabra y las promesas del Señor. Una mamá, si quiere ser feliz, tiene que hacer eso: depender, confiar y creer en la palabra del Señor. Una mamá es feliz cuando ve que sus hijos andan en la verdad, cuando andan en Jesús. Y eso, ¿qué significa eso de andar en Jesús? ¿Verdad? No quiere decir que hijos que vayan a la iglesia, porque muchas religiones exigen que la gente vaya a la iglesia, pero eso no es un reflejo único de qué es andar en Jesús. Jesús dijo: mis ovejas me conocen y escuchan mi voz, ¿verdad? Él nos conoce por nombre, ¿verdad? El que está en Jesús escucha la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Esa es una característica de alguien que anda en los caminos del Señor. Dice: el que me ama guardará mis mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que se crea en su Hijo, ¿verdad? El Evangelio, su Hijo Jesús, nuestro único suficiente Salvador, el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, Él nos rescató de la muerte, nos trajo a la vida. Él nos reconcilió con su Padre, ¿verdad? Es importante entender, en el Antiguo Testamento, solo una vez al año podía entrar un solo hombre, el sumo sacerdote, al lugar donde estaba Dios, al lugar santísimo. A este sumo sacerdote le ponían en su atuendo hermoso, que tenía piedras preciosas en su pecho, un pectoral, ¿verdad? Tenía ¿cómo es la palabra? Es cuando su atuendo tenía campanitas en forma de granadas en su túnica, ¿verdad? Para que cuando él caminara se escuchara que caminaba, que se movía, ¿verdad? Y aparte le amarraban una cuerda en su pierna para que cuando entre al lugar santísimo, si él llegara a morir, poderlo jalar
porque nadie podía entrar al lugar santísimo, si no se escuchaban las campanitas es que le cayó la justicia de Dios y nomás lo jalaban para sacarlo muerto ya, porque nadie podía estar delante de la presencia de Dios, solo esa persona, y después de hacer muchos ritos de santificación, de limpieza, de lavamiento, de purificación, para poder entrar ahí. Ahora, Jesús rompe el velo de arriba abajo en el momento que Él paga nuestra culpa, sufre nuestro castigo, paga nuestra maldición sobre el madero, sobre la cruz, rompe el velo para que podamos tener acceso libre. Por eso dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia. Ya no nos va a matar un rayo porque si hemos pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor nos da vida, nos da a todos los que le recibieron, dice las Escrituras, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entender lo que hizo el Señor por nosotros. Él paga nuestra deuda y nos abre el cielo. Él es el camino. Él nos ofrece la esperanza de estar con el Padre para siempre y con Él, ¿verdad? Y cuando uno entiende eso, lo reconoce a Él como Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores de la vida, de nuestra vida. Andar en Jesús es reconocerlo como tal, no como alguien que está ahí para darme lo que yo quiero cuando lo necesito, sino que ahora estoy yo aquí para darle a Él lo que Él quiera, cuando Él quiera, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿verdad? Jesús resucitó y en su resurrección el Padre confirma que su sacrificio ha sido aceptado, que su sacrificio, el hecho de la resurrección del Señor, quiero darles esta imagen, esta idea. Dice las Escrituras que la paga del pecado es muerte. Nosotros morimos como consecuencia de nuestro estado pecaminoso espiritual. La muerte física es como un termómetro de lo que es nuestro estado espiritual sin el Señor, ¿verdad? Morimos, todo el mundo muere por el pecado que entró. Ahora, Jesús Santo, dice las Escrituras, que tomó forma humana sin pecado, ¿verdad? A nosotros la tumba nos sostiene por nuestro estado. Estamos en este cuerpo de pecado. La muerte se enseñorea sobre nosotros porque somos en cuerpo pecaminoso. Al Señor no hubo nada que la muerte no lo pudo detener porque no había pecado en Él. La resurrección de Él es una confirmación de que Él es Dios, de que Él fue sin pecado, tomó forma humana pero sin pecado y pagó por nuestro pecado. La resurrección, por eso es nuestra victoria, porque es la confirmación de que Él es Dios y que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando alguien entiende eso, el Evangelio verdadero, nace de nuevo, anda en Jesús. Y para una madre ver a un hijo nacer de nuevo en los caminos del Señor es la satisfacción más grande que puede haber. Andar en obediencia a la palabra del Señor, al Evangelio de Cristo y a su mensaje de restauración y de esperanza. ¿Cuál es la tercera causa que trae felicidad a una mamá? Quisiera hacerles una pregunta. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia la palabra madre? ¿Dónde creen ustedes que se escucha eso? Se sorprenderá en el contexto que aparece esta palabra en la Biblia por primera vez. En Génesis 2:24 se dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como mamás, que haya salido esa palabra madre en ese versículo, yo creo que no nos gusta, porque hubiésemos querido que salga en que la madre es lo más hermoso, que la madre es lo máximo, ¿verdad? Pero no, la primera vez que sale la palabra madre en la Biblia es en este versículo que dice que el hijo debe de dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer.
Ahora, ¿por qué creen que el Señor lo puso ahí? ¿Qué quiere decir esto de dejar el hombre a su madre? Porque dice, dejará a su padre y a su madre. De acuerdo al diccionario bíblico, dejar en este contexto puede significar lo siguiente. Puede significar dejar, pero también significa soltar y liberar. Las madres tenemos la inclinación a querer tener el control de todo. Esa es una realidad. Culpables. Tanto que aun cuando ya grandes los hijos siguen siendo nuestros chiquitos, ¿verdad? Nuestros bebés, los babies, no importa qué tan viejos ya estén. Mi abuelita vivió 110 años y ella a sus hijas de 80 años les decía las chicas, las niñas, ¿verdad? Que ya tenían 80 años. Muestra de que nosotros siempre vamos a verlos como que están bajo nuestra protección, bajo nuestro cuidado. Ese como que es nuestra responsabilidad. Ahora, Eva fue tentada a ser como Dios. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que le dijo la serpiente, poniendo duda a la palabra. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Ese Dios egoísta, mentiroso, ¿verdad? Bien sabe Dios que el día que comas serás como dioses, ¿verdad? Y se van a abrir vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Esa fue la prueba, ¿no? ¿Quieres ser como Dios? Mira, aquí está la oportunidad, come, vas a ser como Dios. Y ella fue tentada a eso, esa tendencia pecaminosa de querer ser la fuente de todo, está en nosotras, ¿verdad? Esa tendencia de querer ser la fortaleza de la familia, la sabiduría de la familia, el bienestar de la familia, la provisión. A veces queremos ser la sanidad para nuestra familia y hasta la felicidad. Nos sentimos como que esa es nuestra responsabilidad y nos cargamos con ese pensamiento. Ahora, eso nos lleva a sufrir cargas que ya no deberían de ser nuestras. Dios es el dador de todo esto y no nosotras. Cuando le queremos quitar el puesto a Dios, las cosas van mal. El salmista aconseja en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. En los versículos anteriores están los muy famosos versículos que se usan a cada ratito para cualquier cosa, y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Pero hay un proceso, guarda silencio, espera, ¿verdad? Las mamás tenemos la tendencia a querer intervenir en cada situación de los hijos, ¿verdad? Y a veces ni nos invitan, ¿verdad? Ni nos piden consejo, ¿verdad? Pero ahí estamos dando la guianza, ¿verdad? A veces porque tenemos esa tendencia de creer que la ayuda va a salir de nosotras, la fortaleza va a salir de nosotras, la provisión tiene que salir de nosotras, que la sanidad, ¿verdad? Está enfermo, oye, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle esto, hay que darle el otro, hay que darle... A veces impedimos una madurez, un desarrollo normal en nuestros hijos precisamente por interferir en el proceso. Se me viene a la mente, y eso no lo había planeado. Una vez escuché que las mariposas, sabemos cómo son, ¿verdad? Antes de salir de mariposas están dentro de ese caparazón, ¿verdad? Ese como capullo, ¿verdad? Y se meten como gusano. Y cuando salen, obviamente salen transformadas, ¿verdad? Pero salen súper apretadas. Dice que tienen que salir, y una vez alguien pensó, dijo, ah, pobrecita, cómo está atrapada, no puede salir, ¿verdad? Y se le ocurrió ayudarle a la mariposa y le abrió el capullo, ¿verdad? Y salió la mariposa, pero cayó, ¿verdad? Y no podía volar, y nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto, Él sabe lo que hace. Él hizo que la mariposa batalle al salir, porque en el momento que se está empujando ella solita, dice que las alas aflojan un aceite que va a necesitar ella para poder extender sus alas. Si no tiene ese aceite, le quedan pegadas,
¿verdad? Necesita esa lubricación para, como un carro, ¿verdad? Necesita el aceite para poder funcionar, ¿verdad? Va a aletear muchas veces. Y en el momento que esta persona interfirió en el proceso natural que Dios en su toda sabiduría ha hecho, causó un fenómeno que no se podía revertir. Causó una desgracia permanente en el desarrollo de esta criatura. Asimismo, nosotras a veces con muy buenas intenciones, porque este señor en su manera de interpretar las cosas, él quiso ayudar. Dijo, pobrecita, está atrapada, hay que ayudarle. Pero lo que hizo fue intervenir con el proceso que Dios ya tenía diseñado. Nosotros también muchas veces con buenas intenciones metemos nuestra cuchara, como se dice, ¿verdad? Queremos intervenir en solucionar cualquier situación de nuestros hijos, ¿verdad? Y lo que hacemos es imposibilitarlos, limitarlos a que no desarrollen de la manera que Dios ha planeado para sus vidas, porque los estamos acostumbrando a que no puedan ellos solos, sino que tienen que depender de nosotros. Y eso dice el Señor, ¿sabes qué? Guarda silencio, no te apresures a dar tus soluciones, espera en Jehová, deja mira ese capullo y espera que después de ese esfuerzo va a venir algo beneficioso para esa criatura. Sea cual sea la circunstancia, espera, porque en tu corta sabiduría, en tu corto conocimiento, tú no entiendes la sabiduría de Dios y lo que Él está planeando detrás o a través de esa situación, ¿verdad? Dios ordenó que el que se quisiera casar debería dejar, entre comillas, a su padre y a su madre. La idea no es de abandonar o aún separarse, porque muchas veces decimos así, el que se casa, que busque su casa, ¿verdad? Que se vaya y claro, eso es parte del proceso. Qué bueno para que aprendan en mi país dice, hay un dicho que dice, con cuántas papas se hace un locro, ¿no? Con cuántas papas lo que cuesta la vida, ¿no? Porque a los hijos se les da todo y llega un momento en que tienen que aprender el sufrimiento que hay detrás de los logros, ¿verdad? De los esfuerzos que hay, ¿verdad? Y sí, tienen que separarse, pero en realidad la idea del versículo, esa palabra dejar, es que suelta o libera a sus padres de las responsabilidades de crianza y mantención. Con eso no quiero decir que no debemos ayudar a nuestros hijos, pero si queremos ser felices, debemos dejarlos enfrentar las decisiones que escojan y que aprendan a superar responsablemente sus propios retos, ¿verdad? Esto trae madurez de lado y lado y nos obliga, por decirlo así, a confiar absolutamente en Dios y no en nosotros. Nunca perderemos si hacemos esto y tenemos asegurada la paz, ¿verdad? Dejarlos que salgan volando como la mariposa. Efesios 3:20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una mamá piadosa será feliz al confiar en Dios, al depender en Dios, al creerle en Dios, al creerle a Dios y entregarle sus hijos a Dios. ¿Verdad? Que esa sea nuestro sentir, sea nuestro vivir día a día, ¿verdad? Porque es un proceso de a diario, ¿verdad? Para ser feliz, creerle a Dios, depender en Dios, ¿qué más? Confiar en el Señor y entregar nuestros hijos día a día al Señor y no ponernos nosotros en el trono que solo le pertenece al Señor, ¿verdad? Que estos consejos sencillos sean
un medio por el cual nosotras encontremos esa liberación, ese soltar, ¿verdad? Que Dios quiere que darnos, ¿verdad? De nuestras cargas, ¿verdad? Espero que el Señor nos haya hablado y nos bendiga en la obediencia a su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra, que es luz, guía, Señor, es nuestro sustento. Gracias te damos porque tú eres restaurador de todas las cosas en Jesús, Señor. Gracias por Él, porque es nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y el Rey que pronto viene en gloria, Señor. Te pedimos, Padre amado, que así como le diste oportunidad a Eva, Señor, nos la des a nosotros Señor, de edificar donde se derribó, Señor, de restaurar donde se lastimó, Señor. Te damos gracias porque en tus promesas tenemos esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque aún en nuestros fallos, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey. Te encomendamos a nuestros hijos, Señor, sabemos que tú eres poderoso para hacer muchas más cosas de lo que ni siquiera nos imaginamos ni pensamos, Señor. Confiamos en ti, te creemos a ti, Señor, y te damos gracias porque tú eres Dios. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz Día de las Madres.